resultado de esos rodajes, que insisto, no ha sido objeto de ninguna manipulación más allá de la necesaria para el montaje, lo verán ustedes después. Se trata de documentos auténticos y si esa comunicación entre vivos y muertos es real o no, serán ustedes quienes lo decidan. Nacemos y morimos. Esa es la síntesis llevada al extremo de cualquier biografía. Un paréntesis que se abre con el nacimiento y se cierra con la muerte. Si hubo algo antes o habrá algo después, no lo sabemos, al menos con certeza. Dentro de ese espacio entre dos incógnitas transcurre nuestra existencia. Una suma de pequeños y grandes acontecimientos, de anhelos y decepciones, de penas y alegrías que constituyen eso que llamamos vida. El tema es hoy como siempre ha sido. No nos conformamos con vivir ese paréntesis. Nuestro conjunto de recuerdos, de experiencias, de sentimientos, nuestro yo en suma, se niega a diluirse en la nada. Sin embargo, cada noche nos entregamos al sueño sin recelo. ¿Por qué no entregarnos igual a la muerte, a ese sueño sin ensueños? Algo en nuestro interior se revela ante esa idea. No queremos morir. No queremos atravesar esa drástica barrera por miedo a que después no haya nada. Si tuviéramos la seguridad de que, como muchos creen, la muerte es solo un tránsito a otra vida diferente, todo sería distinto. La pérdida de nuestros amigos y parientes sería solo temporal y viviríamos con el consuelo de un futuro reencuentro. Y respecto a nosotros mismos, el miedo se reduciría a la enfermedad o al dolor que nos lleven a esa frontera entre esta vida y la otra. Salida del vuelo Spanair 8801 con destino, señores pasajeros, embarquen por la puerta número B3. Bien. ¿Me puedo cruzar de brazos? Venga. Si es cierto lo que muchos piensan, la muerte de Lord Carnarvon no fue un hecho aislado. Fue la primera de una larga lista sobre la que flotó ominosa la sombra de Tutankamón. ¿Qué razones hay para que Egipto ejerza esa fascinación sobre el viajero? En realidad tantas como se quiera. Historia, grandiosidad, romanticismo, misterio, pero sobre todo el sentimiento de que allí hay algo oculto, algo por descubrir. Un secreto que ni arqueólogos ni historiadores han podido desvelar y que incomprensiblemente tiene que ver con nosotros, con cada uno de los que vamos. Es como si el antiguo Egipto nos perteneciese y nosotros le perteneciésemos a él. Intuimos que algo va a pasar en nuestro interior, que estando allí se va a abrir una puerta que nos hará entender quién sabe qué cosa trascendente.
Más que de una visita, se trata de un reencuentro, de un regreso. Tal vez sea así porque durante 3000 años los sacerdotes constructores crearon uno de los centros místicos más importantes del mundo. Un lugar de tan elevada espiritualidad, de tanto poder, que a pesar del tiempo y de la destrucción, conserva parte de su fuerza y en lo más recóndito de nuestro cerebro sentimos su llamada. Comencemos otra vez. Bien. ¿Por qué piensa usted que el género de terror es tan atractivo? De usted, porque este señor lo quiero y lo conozco desde que él era un estudiante. Listo, pero estudiante al fin, de psiquiatría. Y la culpa de que este señor se dedique a todos estos menesteres de misterios, de ovnis, de fantasmas, el culpable está presente ante ustedes. Y este señor, además de admirarlo y de respetarlo, bueno, además de admirarlo, lo quiero mucho, lo respeto como ser humano y como ahora mucho más entendido que cualquiera, y yo por supuesto, de estos menesteres. Dicha esta presentación, dígame usted, don Fernando. Pues bien, reverendo señor Ibáñez, senador, te preguntaba, ¿puedo tutearte? Sí, ahora sí, después de hecha esta salvedad. Nada, soy ilustrísima. Bueno, también quería decirles a los lectores que estamos bien, a los lectores, a los espectadores, ustedes perdonen. Vamos a empezar otra vez, pues esto ya no, lo hemos jodido todo. Con lo bien que había quedado, te quedas donde estabas y... Te das cuenta, Claro, mi querido colega, con lo gracioso, lo simpático, lo sencillo Pero que se había va a quedado. Se jode, que empiece él. No, y va a seguir, no va a empezar. A este individuo lo quiero tanto y le tengo tanto respeto que bueno, cuando está él las cosas me salen bastante peor de lo habitual. Pero la verdad es que no sé por qué. Yo tampoco. ¿No? Y sí es cierto lo que él comentaba hace unos momentos, que bueno, es el responsable, no sé si para bien o para mal, de que yo empezara a hablar en los medios de comunicación de estos temas allá por el año 74, hace mucho tiempo. Empujado por el frío, por el hambre, quizá por una guerra perdida, el hombre se instala a veces en parajes tan inhóspitos y hostiles que ha de multiplicar por 10 su esfuerzo para desarrollar una civilización, una cultura. La costa de Perú es así, torturada y seca, tan sedienta y pobre de recursos que cuesta entender la razón que llevó a aquellas gentes de Nazca, de Paracas o de Ica a instalarse allí en tiempos remotos. Ahí están, las célebres pistas de Nazca, tan familiares para los amantes de los misterios arqueológicos y al mismo tiempo tan desconocidas. Muchos siglos viejas y casi nuevas para los hombres de hoy, porque hace tan solo algo más de 60 años que fueron descubiertas pese a estar como están a la vista de todos. La Pampa Colorada de Nazca es una faja de terreno de unos 50 kilómetros de longitud, situada a más de 400 kilómetros al sur de Lima. En su mayor parte es una extensa llanura, pero la erosión ha formado quebradas y pequeños valles. Toda ella está cubierta con líneas y dibujos. Alguien, hace un tiempo indeterminado, trazó una enorme red de líneas impecablemente rectas que a veces divergen de puntos concretos, pero que en su mayoría parecen realizadas sin razón alguna. Entre ellas se incluyen espirales, líneas en zigzag, rectángulos, trapecios y figuras de animales, mamíferos, insectos, aves, reptiles y hasta hombres de extraño aspecto. Un caos de figuras y líneas dibujadas en diferentes épocas, en ocasiones superpuestas y en otras casi irreconocibles. México es un país fascinante. A lo largo de los años habré rodado allí no menos de 30 documentales y sin embargo aún quedan muchísimos más misterios
por recoger en la cámara. La Ciudad de México es una especie de monstruo insaciable que en su continuo crecimiento devora cuanto encuentra a su paso. Esta gigantesca urbe, de 20 millones de habitantes, es la capital de la nación, el centro administrativo y político. Pero es además el corazón de ese gran pueblo porque en ella se conserva la milagrosa imagen de la Virgen de Guadalupe, la patrona que todos los mexicanos veneran. Cada 12 de diciembre, cientos de miles de peregrinos acuden a su cita con la Virgen de Guadalupe. Vienen de todos los rincones del país, arrastrados por su fe, cumpliendo una promesa o en solicitud de ese favor que solo ella puede conceder. Ese mismo pueblo que cada año se concentra en torno a su basílica para conmemorar unos acontecimientos extraordinarios que tuvieron lugar hace más de 450 años. Fue una pequeña aventura, más romántica que peligrosa. No vimos ni una sola serpiente de cascabel, aunque allí abundan, y mucho menos uno de los pocos pumas que todavía quedan por allí. Lo que sí vimos fueron escorpiones, que no nos hicieron nada. A cambio disfrutamos de unas noches espléndidas, con un cielo tachonado de estrellas brillantes, luminosas, como solo puede ofrecerlas el desierto. Esta es la cabalgata. Ha quedado natural y se entiende todo. Pues venga, vamos que hay que acabar enseguida, que hemos quedado. Esta noche ha nevado en Jerusalén y ahora, bajo la ambigua luz del amanecer, parece más que nunca una ciudad fantasma, un inmenso decorado del que se han ido los actores.
Es este un espectáculo insólito. Hace tan solo unas horas las carreteras de acceso estaban cerradas por el temporal. Ni los más ancianos recordaban una nevada semejante. Sin embargo, no habrá mucho tiempo para disfrutar de ello. Cuando el sol esté alto, la nieve comenzará a desaparecer y al amanecer próximo, este manto blanco será solo un recuerdo. Hay que aprovecharlo mientras dure, porque para muchos, como este pájaro, será una experiencia única en su vida. Con nieve o sin ella, ninguna otra ciudad le es comparable. Las hay más antiguas, más grandes, más hermosas, pero no son Jerusalén, la que en un tiempo fue considerada el centro geográfico del mundo. Parece hecha de 1000 piezas diferentes que no encajan, que nada tienen que ver entre sí. Sin embargo, es esa misma diversidad la que da sentido y coherencia a la ciudad. Este contraste de arquitecturas, de lenguas, de razas, de creencias y de costumbres produciría una sensación de angustioso desorden en cualquier otro lugar. Pero aquí, en Jerusalén, resulta lo adecuado, lo natural, como si de esa forma fuese de todos sin pertenecer a nadie. Saul Bellow, el novelista norteamericano Premio Nobel de Literatura en 1976, tiene una frase que recoge perfectamente el espíritu de Jerusalén. En cualquier parte te mueres y te desintegras. Aquí te mueres y te mezclas. Es la hostia. Es que es como se mire, es la hostia. Fernando, además de ser una excelente persona, un excelente psiquiatra, un gran comunicador en televisión, quizá el comunicador de estos temas haya oscurecido un poco al psiquiatra magnífico que es. Además es un gran dibujante, un gran pintor. ¿Qué opinan ahora? Su actuación es espectacular, pero es solo eso. Como sesión mediúnica no tiene nada que ver con el espiritismo solemne y dramático al que estamos acostumbrados. Con Gasparetto hay ritmo, hay luz, hay un entusiasmo que se contagia a los asistentes. Es como un gozoso espectáculo. Pero ¿acaso la manifestación de los espíritus no puede producirse en un ambiente como ese? Lamentablemente tendemos a opinar sobre estos temas no por la experiencia, sino con opinión prestada. Estoy seguro de que la mayoría de los que están viendo en este momento el programa piensa que eso del espiritismo son tonterías. Pero ¿cuántos de los que piensan así tienen información directa sobre el tema? El espiritismo es una doctrina, un movimiento fundamentado en que la existencia continúa más allá de la muerte y que la comunicación entre los vivos y los desencarnados no solo es posible, sino algo fácil y habitual. Además, los principios en los que se fundamenta el espiritismo no contemplan conceptos como el del infierno o el castigo, sino que creen más bien en un aprendizaje, en una maduración espiritual a través de las necesarias reencarnaciones. Es decir, el espiritismo se mueve por cauces libres de angustia, contemplando la muerte como un simple tránsito. Por tanto, está en una línea que podríamos considerar optimista, en la que encaja perfectamente la forma de hacer de Gasparetto. Otra cuestión es si en sesiones como la que hemos filmado se produce esa pretendida comunicación con los pintores muertos y si son estos los que pintan a través del médium brasileño. Pero eso es algo que nosotros no podemos responder. Son ustedes quienes deben hacerlo.
Estos no son años de utopías o leyendas. La tecnología se ha convertido en un tótem y confiamos más en las máquinas que hemos creado que en nuestros propios sentidos. Dócilmente, por no parecer tontos o ingenuos, hemos asumido como si fuese un dogma que aquello que no pueda pesarse o medirse no es real, aunque lo tengamos delante de nuestros ojos. Además, ¿quién tiene tiempo para fantasías? Hay mucho que hacer, y en los ratos de ocio está el cine o la televisión, que satisfacen con creces cualquier necesidad de fabular. Todo lo que podamos imaginar ya nos lo dan imaginado. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que cualquier cosa podía suceder. La técnica estaba reducida a las más elementales máquinas y no existían otros motores que la fuerza muscular. Todo lo que hoy nos es familiar no podía haber sido imaginado en aquella época ni por el más fantasioso de los adivinos. Saber leer o escribir era privilegio de unos pocos. Ni siquiera se había inventado aún la imprenta. Y el conocimiento, lo que la ciencia de entonces abarcaba, estaba en su mayor parte oculto tras los muros de los monasterios. No era ciertamente una etapa brillante de la historia. Había hambre, guerras, suciedad, epidemias y, sobre todo, ignorancia. Pero a cambio sobraba fantasía. Sin el yugo de la ciencia, el inconsciente colectivo se proyectaba libremente en todo tipo de mitos y supersticiones. Era el tiempo en que los caballeros dejaban atrás sus tierras solariegas y castillos para ir en busca del Santo Grial o incorporarse a las cruzadas y conquistar Jerusalén. Los que regresaban traían en sus alforjas nuevas leyendas, relatos fantásticos sobre aquellos países lejanos y especialmente sobre los numerosos monstruos con los que toparon en su aventura. Nadie ponía en duda tales historias, porque, como todo el mundo sabía, en la tierra sensatamente plana de entonces convivían con el hombre las más diversas y extravagantes criaturas. Gnomos, hadas, silfos, elfos, ogros, dragones, sirenas y una muy especial, un hermoso animal que simbolizaba la pureza, el unicornio. Este testeo no me ha gustado, así que lo voy a repetir. Es, en definitiva, una explosión de vida, la misma que anima las viejas calles de cualquier ciudad, auténticos bazares en los que encontrar de todo y a todos. Gentes del Sind, de Beluchistán, del Punjab, de los lejanos valles del norte, y afganos, iraníes, hindúes. Una población heterogénea y en constante crecimiento, a pesar de las campañas gubernamentales para que el índice de natalidad descienda. Aquí se vive la calle, se está en ella, se compra en ella, se come en ella. Es como un inmenso supermercado en el que puede adquirirse cualquier cosa, desde una cacerola hasta una sortija de oro, desde repuestos de automóvil a las más finas telas, susis tejidos a mano, agarraques de diseños geométricos, bandinis, del terciopelo a la seda, del algodón al brocado, todas las texturas y todas las gamas imaginables de color. Y por supuesto, alfombras de una infinita variedad, las propias que ya constituyen una potente industria pakistaní, pero también las de Afganistán, las de Irán o las traídas de China. Ahora sí. Dame un cigarrito, Antonio. Espera, que voy a quitarme la cobra que me ha subido por el pantalón. No, era un escorpión. Grabando, ¿no?
Estoy grabando ya cuando quieras, ¿eh? Sí. Este es un valle singular. Lo llaman el Valle de Taxila. Está al norte de Pakistán, a unos 30 kilómetros de Rawalpindi. Vale. ¿Por qué no te callas, cabrón? Mister. Calla. Venga, 5. Este es un valle singular. Ahí están. Son los llamados crop circles, los círculos del trigo o círculos de las cosechas que comenzaron a aparecer al principio de la década de los 80 en el sur de Inglaterra y que con el transcurso de los años han ido extendiéndose a otros países al tiempo que adquieren cada vez mayor complejidad y perfección. Un fenómeno del que la mayoría de la población mundial no tiene la menor idea, o a lo sumo, ha oído hablar de ello como una curiosidad que, según se explicó después por televisión, se reducía a una simple broma de dos jubilados ingleses. Sin embargo, les sugiero que presten atención a este programa, porque como podrán deducir después, se trata de uno de los acontecimientos más extraordinarios y desconcertantes con los que se enfrenta la humanidad en este fin del milenio. Entre sus características insólitas está la periodicidad. Cada año, en la misma época y en la misma zona, los círculos de las cosechas hacen su aparición, al punto que además de a los investigadores, atraen a todo tipo de curiosos, que los graba o fotografía desde avionetas alquiladas como si se tratase de una atracción turística más. Esa regularidad y su carácter tangible, se trata de algo que puede tocarse o medirse, hacen del fenómeno una materia idónea para su investigación. No hay que basarse en la credibilidad de un testigo o en el análisis técnico de fotos y filmaciones, como en el caso de los ovnis. Aquí el investigador puede venir y estudiarlo directamente. Habíamos quedado en que me dabas una frase que era dentro o algo así. Si quieres, repito. Cualquier nombre, cualquier acontecimiento. Si uno es después de precisión, no se puede nada. Es mejor pensar que, bueno, la Biblia, aplicando esta clave, tiene más el carácter de una verdad. Si hablan la leche, si al final la jodo. Pero es por haber comido. Pero ya está bien de misticismo, y puesto que estamos en Karachi, la ciudad de los bazares, recorramos algunos de ellos. Son todo un espectáculo y para todos los sentidos también. No solo por su colorido, sino porque también es una cuestión de ruidos, de olores. Y además será una buena forma de tomarle el pulso a este país. ¿Comprenden? Pues venga. ¿Te ha valido? Es más, quiero estar despeinado del todo. Sí. A ver si estamos a lo que estamos. Vamos, menos cachondeo. El primer problema lo solucionaron con dos pequeñas presas y dos acueductos, gracias a los cuales el agua llegaba hasta Masada. Pero faltaba por solucionar el problema más importante: ¿cómo almacenarla? ¿Capichi? Pues eso. Así. Si te duermen los brazos, te jodes. Junto a una de las celdas que ocuparon los monjes de este monasterio budista de Juliá, tal vez sería bueno hacer una reflexión sobre esa primera etapa en la vida de Buda. A mí me llama la atención
No solo que le dieran un origen, le inventaran un origen virginal, una concepción, no es esta, porque no. Son felices, pero ni siquiera son conscientes de su felicidad porque no conocen otro estado diferente a ese. Lo que importa o lo que convendría destacar es que ambos y uno se pregunta, ¿qué padres pueden querer eso para sus hijos? Habría que pensar en un exceso de amor, un amor casi patológico, o en el miedo a que si crecen y maduran, acaben ocupando su lugar. Pues eso, joder. Anda. ¿Y de qué iba a hablar yo? Ah, ya sé. Venga, quietos. Pero además de las razones culturales y estratégicas, hemos venido hasta este remoto valle en el corazón del subcontinente asiático por otra razón, la espiritual. Venga, ¿te ha gustado un poco más? Me ha disgustado menos. Cabrón. ¿Vale? Vale, Fernando. Repito. Te entra la cabra, cabrón, ¿eh? Te entra la cabra. Hombre, sí, sí. Te va a entrar porque está entrando Sí, sí, aquí sí. casi. ¿Eh? Sí. ¿Quieres darle una patada a la cabra? No estoy dispuesto a repetir. Siempre con el miedo, con el ligero miedo, de que alguno de estos meteoritos que deciden aterrizar en la zona del silencio, no en cualquier otra parte del mundo, cayera sobre nuestras cabezas. Ya estamos. Y sin más, les sugiero que nos acompañen al equipo de En Busca del Misterio a visitar Uritorco. Bien. Pajarillo el lobo. Un espectáculo diferente a cualquier otro. Un espectáculo que yo les recomiendo que no se pierdan. Esa iniciativa fue seguida por sus sucesores. Perdona, echa un poquito más a tu derecha, vale. Pesado eres, Pepe. Cuando quieras. Ahora no quiero. Venga. Ah, sí. Anda, coño. Creí que era una hormiga. Voladora. Es una hormiga con jibas. Hay más camellos. Dromedarios. Hay más dromedarios, camellos. Cuando un día, el 4 de noviembre de 1922, la piqueta dejó al descubierto el primer peldaño de una escalera que se hundía en el suelo del Valle de los Reyes. Era la entrada al suburbano. Esto va por Fernando.
Gracias.